La historia de la condesa Vaughan comienza mucho antes de las cámaras, mucho antes de las risas y mucho antes de que el mundo conociera su nombre. Nació como condesa Danielle Vaughan el 8 de agosto de 1978 en Idabel, Oklahoma, un pequeño pueblo con apenas 5,000 habitantes. Sus padres, Sandra y Leo Vaughan, notaron su talento casi de inmediato. Antes incluso de que pudiera leer el himnario en su iglesia, su voz podía cautivar a cualquiera que la escuchara. A diferencia de muchos niños que cantan por diversión, el canto de Countess tenía poder y presencia. La gente de su comunidad dejaba lo que estaba haciendo solo para escuchar, a menudo intercambiando miradas de asombro como si hubieran presenciado algo mágico que desafiaba toda explicación. Para cuando tenía 3 años, estaba claro que tenía algo extraordinario. Ese reconocimiento temprano sentó las bases para una carrera que comenzaría con uno de los primeros concursos nacionales de talentos que Estados Unidos había conocido, Star Search. En 1988, cuando Countess tenía 9 años, sus padres decidieron inscribirla en el espectáculo, una apuesta que lo cambiaría todo. En ese escenario, bajo las brillantes luces del estudio, con un vestido brillante y de pie, nerviosa pero segura, cantó Yeye Bider con una fuerza y un control que la hacían parecer mucho mayor de lo que era. Cuando los jueces la anunciaron como campeona juvenil de vocalista, seguida por la campeona juvenil general, las cámaras captaron su rostro en una fracción de segundo entre la sorpresa y la alegría. Ese momento fue más que una victoria. Fue el reconocimiento del mundo de que esta pequeña tenía algo que el mundo no podía ignorar. El triunfo le abrió las puertas de inmediato. Para cuando cumplió 10 años, fue elegida para interpretar a Alexandria Dwight en la comedia de la NBC 227, actuando junto a estrellas como Jake Harry y Marle Hibbs. Para una niña de un pueblo pequeño, esta era una oportunidad inimaginable, sueldos regulares, un lugar en el mundo del espectáculo y la oportunidad de aparecer en la televisión nacional. Pero las cámaras nunca captaron lo que sucedía tras bambalinas. Hollywood no era amable. Countess, aún niña, a menudo escuchaba a miembros mayores del elenco susurrar sobre su peso, contando chistes que guardaría en silencio durante años. Aprendió pronto que el talento podía generar aplausos, pero no la protegía de la crueldad ni del escrutinio. A los 10 años, comprendió una dolorosa verdad sobre la industria que amaba. Hollywood celebraría su habilidad, pero nunca permitiría que su cuerpo pasara desapercibido. A pesar de esto, continuó actuando e interpretando, apareciendo como invitada en programas como Pasando el rato con el Sr. Cooper, Thea, y Roca a los 14 años. Mientras la mayoría de los niños estaban ocupados con los bailes escolares, Countess entró en un estudio de Los Ángeles para grabar su álbum debut, Condesa, bajo el sello Kerisme Records. Cantando canciones como una versión de It's a Man's World, demostró que podía tomar el gruñido de James Brown y hacer lo suyo, llamando la atención con una voz demasiado madura para su edad. El álbum, sin embargo, no se convirtió en un gran éxito. La industria musical, al igual que Hollywood, ya la había encasillado en una categoría, estrella de comedia, compañera divertida, no estrella de R&B. Sin embargo, persistió, apareciendo en más programas y construyendo poco a poco su currículum. Luego, en 1996, UPN la eligió para interpretar a Kimberly Ann Parker en Muesa, la comedia protagonizada por Brandy. Inicialmente, Countess iba a interpretar a la graciosa mejor amiga, un alivio cómico para el estrellato de Brandy. Pero desde el momento en que entró al set, algo cambió. Su risa aguda, su ritmo impecable y su personalidad desbordante hicieron de Kim Parker algo más que un personaje secundario. La energía en el set cambió y el público respondió de inmediato. Countess Vaughan, como Kim, ya no era solo un personaje secundario, era inolvidable. Mientras que la fama de Brandy le trajo portadas de revistas y contratos discográficos, la actuación de Countess le dio vida al personaje de una manera inesperada. El público la adoraba, pero la atención también creaba tensión. Hollywood, que la había recompensado por su talento, también comenzó a recordarle constantemente su cuerpo.
Los guionistas volvían a los mismos chistes, Kim comiendo demasiado, persiguiendo chicos, siendo ruidosa o desesperada. Las risas eran interminables, pero cada remate dejaba una huella que las cámaras nunca vieron. Entre bastidores, Countess comenzó a sentir el precio de hacer que la gente se riera de ella, no con ella. A los 14 años, ya había aprendido que los aplausos podían ocultar el dolor, que el reconocimiento podía coexistir con la humillación y que sobrevivir en Hollywood requería sacrificar partes de sí misma. Estas lecciones solo se volverían más pesadas a medida que su carrera progresaba. Para 1998, su habilidad y sentido del ritmo le valieron el premio NAAC Image a la mejor actriz de reparto en una serie de comedia. Ese reconocimiento se sintió como una validación, pero vino con la comprensión silenciosa de que el éxito de su personaje no equivalía necesariamente a la felicidad personal. Había alcanzado la fama, sí, pero la fama exigía un precio, el escrutinio público constante, el encasillamiento y una industria que explotaba su cuerpo como fuente de humor. Aún así, la condesa Vaughan siguió adelante. Se fue, muesa para su propio papel principal en Los Parker, un spin-off que la emparejó en pantalla con Monique como su madre, Nikki Parker. Durante 5 temporadas, de 1999 a 2004, protagonizó un programa que le dio protagonismo, la oportunidad de cantar y una plataforma en horario estelar para millones de espectadores. Sin embargo, incluso en este éxito, los viejos patrones continuaron. Los escritores continuamente hacían referencia a su peso, creaban chistes que se centraban en su apariencia y le recordaban las mismas inseguridades con las que había luchado desde la infancia. La obsesión de la industria con la imagen física, especialmente para las mujeres negras, nunca cedió. Fuera de la pantalla, el costo personal fue inmenso. Se casó con Joseph James en 2002 y tuvo un hijo, intentando equilibrar la vida familiar con las incesantes demandas de la televisión. Para 2005, el matrimonio terminó, otra víctima de la presión de Hollywood combinada con los desafíos de mantener la normalidad en medio del escrutinio constante. Mientras tanto, la industria continuó pasándole factura física. Las pelucas que requería para sus papeles, firmemente pegadas para asegurar una apariencia perfecta ante la cámara, le causaban daños en el cuero cabelludo, infecciones y cicatrices a largo plazo. Sufría en silencio, temerosa de hablar de algo tan personal, tan invisible para el público, pero tan perjudicial en su vida diaria. Cada día, la condesa Vaughan lidiaba con un equilibrio imposible, actuar impecablemente frente a millones de personas, soportar críticas y dolor a puerta cerrada. Y cargar con el peso de una imagen pública que a menudo la reducía a un estereotipo. Y, sin embargo, a pesar de todo, perseveró. La joven de Idabel, Oklahoma, que sorprendió al público por primera vez en Star Search, continuó apareciendo, actuando y sobreviviendo, demostrando una resiliencia que pocos podrían imaginar. Su trayectoria, en ese momento, ya era una mezcla de triunfo y tragedia. Había alcanzado fama nacional y reconocimiento de la crítica, pero sus luchas personales, las bromas sobre el peso, el encasillamiento, las lesiones por la peluca y la tensión emocional, la acompañaban constantemente. La historia de la condesa Vaughan, a principios de la década del 2000, no se limitaba solo a las risas que provocaba al público. Se trataba de los sacrificios que hizo para hacer posible esa risa, los costos ocultos de ser una mujer negra en Hollywood y la resiliencia necesaria para soportar una industria que a menudo ve el talento como algo desechable. Su vida demostró que el éxito ante las cámaras puede enmascarar las dificultades fuera de ellas y que incluso una estrella brillante y talentosa puede llevar cicatrices invisibles durante años. Para el momento Los Parker comenzó en 1999 y la condesa Vaughan ya se había convertido en un rostro familiar para millones de espectadores. Dejando de ser la amiga de apoyo, ahora era el centro de la historia, junto a Monique como su madre en pantalla, Nikki Parker. El programa le brindó una plataforma para mostrar su ritmo cómico, su talento para el canto y su carisma natural.
Finalmente tuvo la oportunidad de ser más que el chiste, de asumir un papel donde su talento pudiera brillar sin ser eclipsada constantemente. La serie duró 5 temporadas, con 110 episodios, y se convirtió en un clásico de UPN, atrayendo audiencias de toda la comunidad afroamericana que sintonizaban con entusiasmo para ver a Kim Parker desenvolverse en la vida universitaria, sus relaciones y los altibajos de la adultez temprana. Los Parker le ofrecieron un nuevo nivel de estabilidad en una industria que rara vez la ofrece, con sueldos regulares, un papel principal y una visibilidad constante. Pero la seguridad de este éxito solo era aparente. Tras las cámaras, los mismos desafíos que la habían perseguido desde la infancia persistían, solo que con nuevas formas. Los guionistas seguían recurriendo en gran medida a los chistes sobre su peso. Cada frase sobre Kim Parker comiendo demasiado, persiguiendo chicos con desesperación o siendo ruidosa y despistada se convertía en un recordatorio de que el cuerpo de Countess seguía siendo objeto de crítica pública. Aunque sonreía, daba en el clavo y recitaba cada frase con precisión, el coste psicológico era considerable. Cada chiste, cada escena, reflejaba las mismas lecciones que Hollywood le había enseñado desde los 9 años, tu talento puede ganarte aplausos, pero tu cuerpo siempre estará expuesto a ser juzgado. Aunque su personaje era querido, Countess sabía que la risa tenía un toque oculto. Los chistes sobre el peso y las frases cómicas no eran una diversión inofensiva, formaban parte de un sistema más amplio que juzgaba a las mujeres negras primero por su apariencia y después por su talento. Más allá de los guiones, su vida personal también sentía la presión de mantener este delicado equilibrio. Se casó con Joseph James en 2002, intentando forjarse una vida fuera de Hollywood mientras criaba a su hijo. Si bien su carrera exigía largas jornadas, ensayos y una atención constante a su imagen en pantalla, Countess buscaba estabilidad en casa. Sin embargo, en 2005, su matrimonio terminó, dejándola a la deriva entre la maternidad soltera y una industria que a menudo la trataba como un talento desechable. Casi al mismo tiempo, surgió otro desafío, completamente físico. Las pelucas requeridas para sus papeles, especialmente para apariciones en televisión donde se esperaba un peinado impecable, estaban pegadas a su cuero cabelludo con adhesivos de alta resistencia. Lo que parecía una parte menor de su apariencia se convirtió en una fuente de daño permanente. Con el tiempo, el pegamento para pelucas le causó infecciones, cicatrices y daño permanente en la línea del cabello. Countess soportó el dolor en silencio, temerosa de hablar porque admitir que su profesión la estaba dañando físicamente podría hacerla parecer débil o poco profesional. Sabía que la industria exigía perfección y temía que quejarse pudiera poner en peligro su carrera. Incluso cuando apareció en Club de Fitness de Celebridades en 2006, el enfoque se centró en la pérdida de peso y la transformación. Las cámaras diseccionaron cada kilo, cada comida y cada respuesta emocional al juicio público. El programa, que se suponía que trataba sobre salud, se convirtió en otro espacio de escrutinio, reforzando la idea de que su cuerpo, no su talento ni su ética de trabajo, era lo que la definía ante los ojos del público. Cada día, Countess caminaba entre la perfección y la protección contra las críticas constantes, ocultando sus luchas físicas y emocionales tras una sonrisa para el público. A pesar de estas presiones, continuó trabajando. Apariciones especiales, cameos y papeles menores se convirtieron en su realidad después. Los Parker terminó en 2004, cuando la cadena que había impulsado su carrera, UPN, se fusionó con CW. Esta fusión alejó las prioridades de las comedias multicámaras sobre negros que habían sentado las bases de su éxito. De repente, los papeles para mujeres como Countess eran más difíciles de encontrar. El encasillamiento, que había estado presente durante su carrera, se convirtió en una limitación. Los directores de casting la veían como Kim Parker, la comediante ruidosa y de talla grande, y les costaba imaginarla en cualquier otro papel. La obsesión de Hollywood con la gordofobia y los rígidos estándares de belleza le dificultaron a Countess encontrar trabajos que la desafiaran creativamente. Sin embargo, incluso en estos desafíos, buscó maneras de seguir compartiendo su voz.
En 2014, se unió a Divas de Hollywood, un reality show que les dio a ella y a otras 4 actrices negras la oportunidad de hablar abiertamente sobre los desafíos que habían enfrentado en Hollywood. Por primera vez, pudo contar su propia historia sin depender de un personaje o un guión. Las cámaras la grabaron en sesiones de terapia, capturando momentos en los que enfrentó décadas de dolor y verdades no dichas. Entre las revelaciones más personales estuvo la revelación de su aborto a los 16 años, una decisión que tomó para proteger su carrera. Explicó que ser una adolescente negra embarazada en la industria del entretenimiento habría acabado con las oportunidades por las que había luchado desde los 9 años. La admisión fue cruda, sin filtros y valiente. Para Countess, fue un paso hacia la recuperación de la narrativa de su vida de la industria que la había juzgado y limitado constantemente. Más allá de estas confesiones, el programa también le permitió abordar públicamente relaciones personales y conflictos pasados, incluida la tensión de larga data con Brandy de Sue, Moesa Díaz. Al contactar a Brandy por Instagram y ofrecerle disculpas, Countess cerró el tema no solo para ella misma, sino también para una generación de fans que habían seguido cada rumor de disputa. Este acto público de reconciliación fue significativo. Demostró que, si bien Hollywood podía reducir a las actrices a sus papeles o controversias, las personas detrás de los personajes podían hacer valer su propia voz, hacer las paces y recuperar la autonomía sobre sus propias narrativas. Al mismo tiempo, Countess se enfrentó a la realidad de que la fama era efímera. A medida que las cadenas cambiaban su enfoque, sus oportunidades en la televisión con guión se volvieron limitadas. Las apariciones especiales eran escasas, y los tipos de papeles ofrecidos a menudo reflejaban las estrechas expectativas que Hollywood tenía para ella. Si bien siguió siendo visible en los realities y las redes sociales, tuvo que lidiar con una industria que, en gran medida, olvidó sus contribuciones una vez que terminaron los programas en los que protagonizó. Sin embargo, Countess continuó perseverando, encontrando fuerza en la maternidad. Las redes sociales y reconectando con el público a través de plataformas de streaming donde su trabajo estaba siendo descubierto por una generación más joven. TikTok, YouTube e Instagram le brindaron una nueva plataforma para llegar a fans que ni siquiera habían nacido durante su apogeo en UPN. Se reían con ella, remezclaban sus escenas y celebraban su ritmo, a menudo sin conocer el dolor y el esfuerzo que había detrás de esas actuaciones. La era digital, en cierto sentido, le brindó el reconocimiento que Hollywood no había logrado mantener. A través de estas plataformas, pudo recuperar su historia, celebrar su legado y demostrar que su talento se extendía más allá de Kim Parker. La trayectoria de Countess Vaughan durante este periodo ilustra la compleja naturaleza de la fama, las recompensas de la visibilidad, el costo del juicio constante y los sacrificios personales necesarios para seguir siendo relevante en una industria implacable. Fue una época de supervivencia, adaptación y una cuidadosa gestión de los desafíos públicos y privados. Si bien las cicatrices físicas y emocionales fueron reales, también lo fueron las lecciones de resiliencia y autonomía que definirían los siguientes capítulos de su vida. Este periodo preparó el escenario para una conversación más amplia sobre la representación, la equidad y los costos ocultos que enfrentaban las actrices negras en Hollywood, lecciones que Countess llevaría a su trabajo posterior. Apariciones públicas e interacciones con una nueva generación de fanáticos que finalmente podrían apreciarla por toda su humanidad. Con el paso de los años, la carrera de la condesa Vaughan se desplazó de la televisión tradicional hacia nuevos horizontes, pero su influencia y legado continuaron creciendo de maneras inesperadas. Aunque Hollywood ya había avanzado, el público no la olvidó. El auge de las plataformas de streaming trajo consigo, Moesa y los Parker a toda una nueva generación de espectadores, muchos de los cuales nunca habían experimentado los programas durante sus emisiones originales. Los adolescentes en TikTok, Instagram y YouTube descubrieron las travesuras de Kim Parker, su ritmo, su risa y su icónica voz aguda, remezclando clips en memes, playbacks y sonidos de tendencia. Para muchos de estos jóvenes espectadores,
Countess no era solo una compañera o un alivio cómico, era una fuente de alegría, nostalgia e inspiración. Estos nuevos fans la abrazaron por su energía, ritmo y humanidad, a menudo sin conocer las dificultades que soportó entre bastidores. Para la propia Countess, este resurgimiento digital fue a la vez surrealista y gratificante. Podía revisar su teléfono y ver a adolescentes celebrando actuaciones que ella había dado décadas atrás, momentos que antes conllevaban dolor y críticas, ahora transformados en consuelo y risas para un público completamente nuevo. El reconocimiento validó no solo su trabajo como actriz, sino también su resiliencia como persona. Countess comenzó a conectar con esta nueva generación de fans, reposteando clips, compartiendo fotos antiguas y dejando pequeños mensajes de agradecimiento. A través de estas interacciones, recuperó la autonomía que Hollywood le había negado durante mucho tiempo. La fama, que antes había sido fugaz y dura, ahora se reescribía bajo sus propios términos, lo que le permitía conectar directamente con los espectadores que admiraban su talento sin los juicios ni el encasillamiento que una vez definieron su carrera. Junto a este resurgimiento, Countess continuó reflexionando sobre el coste personal de su fama temprana. En entrevistas a partir de 2022, habló abiertamente sobre los chistes sobre la gordura, el escrutinio constante de su apariencia y el impacto emocional que esto le había acarreado. Describió cómo verse reducida a un simple chiste afectó su imagen y cómo los estrechos estándares de la industria habían limitado sus oportunidades durante décadas. Su honestidad conectó profundamente con el público, especialmente en un momento cultural en el que las conversaciones sobre la positividad corporal, la representación y la inclusión se habían generalizado. Los espectadores más jóvenes, en particular, pudieron identificarse con su historia de maneras que eran imposibles durante su etapa original en televisión. Al hablar de sus dificultades con el peso, los daños causados por la peluca, el encasillamiento y las presiones de sus inicios profesionales, Countess Vaughn se convirtió no solo en una artista, sino también en una defensora y un ejemplo de perseverancia. Demostró que era posible sobrevivir a una industria diseñada para marginarla y, al mismo tiempo, recuperar su narrativa. Además de las entrevistas, Countess también aprovechó oportunidades ocasionales de actuación que honraron su legado y le permitieron explorar nuevos roles. Su cameo en Prime Video, Harlem en 2023, por ejemplo, hizo un guiño a su pasado al colocarla en un conjunto negro contemporáneo, acortando la distancia entre la generación que creció con su trabajo y el público actual. Las plataformas de redes sociales le permitieron compartir su vida, publicar mensajes inspiradores, destacar su canto y anunciar proyectos. Todo ello sin los filtros ni las limitaciones de los guardianes tradicionales de Hollywood. Para 2024, sus seguidores en Instagram habían superado los 700.000. Un testimonio del impacto duradero de su trabajo y del deseo del público de celebrar su talento en sus propios términos. Pero más allá de las cifras, la historia de Countess Vaughn representa algo mucho más grande. Es una historia de supervivencia, resiliencia y la capacidad de resistir en una industria que a menudo mide el valor con estándares estrechos y superficiales. Demostró que incluso cuando Hollywood ignora el talento, reduce a los actores a estereotipos y crea obstáculos a largo plazo, el trabajo, el oficio y la voz del artista son ineludibles. La trayectoria de Countess también destaca los desafíos sistémicos que enfrentaron las actrices negras en particular, especialmente durante la década de 1990 y principios de la década de 2000. Cuando cadenas como UPN construyeron identidades en torno a las comedias de situación negras, pero colapsaron antes de brindar un apoyo sostenible a largo plazo. Su experiencia refleja la realidad más amplia de una generación de artistas que dieron sus mejores años a la industria, solo para ser marginados cuando las cadenas cambiaron sus prioridades. Se fusionaron o cancelaron series queridas. Sin embargo, a pesar de todos estos obstáculos, Countess Vaughn persistió. Sobrevivió a las luchas personales, el escrutinio público, el encasillamiento de la industria y el daño físico causado por los exigentes estándares de interpretación.
Lideró desafíos personales complejos, como el matrimonio, el divorcio y la crianza de los hijos, todo mientras mantenía una carrera bajo los focos. A lo largo de todo, mantuvo su voz, la misma voz que sorprendió al público en Star Search, que captó la atención en Moesa y los Parker, y eso ahora resuena con una nueva generación en línea. Hoy, la condesa Vaughan es más que el personaje de Kim Parker, aunque reconoce y celebra el papel que la hizo icónica. Es una intérprete, una sobreviviente y una figura mentora para los artistas aspirantes que pueden enfrentar los mismos desafíos que ella. Ella demuestra que el legado no se mide simplemente por la fama o los premios, sino por la capacidad de perdurar, reclamar su historia e impactar a quienes vienen después de uno. La risa que inspiró, una vez una fuente de presión y dolor, se ha convertido en un puente entre generaciones, conectando a los fanáticos que la conocieron en tiempo real con aquellos que la descubrieron décadas después. Su viaje también subraya la importancia de la visibilidad y la representación. Al contar su historia abiertamente, desde los chistes sobre el peso hasta el aborto, desde el daño de la peluca hasta los desafíos del encasillamiento, ha brindado un ejemplo sincero de lo que muchas mujeres negras en el entretenimiento soportan, a menudo en silencio. La disposición de la condesa Vaughan a compartir estas verdades ha abierto un camino para que otros hablen abiertamente de sus experiencias. Desafíen las normas de la industria y exijan reconocimiento tanto por su talento como por su humanidad. Como resultado, se ha convertido no solo en una actriz querida, sino en un símbolo de perseverancia, autenticidad y resiliencia. Su historia recuerda a los espectadores que, si bien Hollywood puede ser implacable, no puede borrar el talento, el corazón ni la determinación de sobrevivir y prosperar. La trayectoria de la condesa Vaughan, desde la chica de pueblo que sorprendió a los jueces en Star Search hasta el ícono de la comedia que soportó décadas de escrutinio, hasta la mujer celebrada en línea por una nueva generación, es una historia de resistencia, coraje y autosuperación. Sobrevivió al peso de las expectativas, las bromas, el encasillamiento y el daño físico. Recuperó su narrativa en la telerrealidad, en las redes sociales y en las entrevistas. Encontró la reconciliación, tanto con colegas como Brandy como consigo misma. Y al hacerlo, demostró que la supervivencia, el acto de seguir actuando, creando y participando en sus propios términos a pesar de años de adversidad, es un legado en sí mismo. La historia de la condesa Vaughan enseña al público que la fama, la risa y el reconocimiento pueden tener un precio, pero que la resiliencia, la autoconciencia y el coraje de decir la verdad pueden, en última instancia, redefinir el éxito. Incluso cuando Hollywood cambió a su alrededor, incluso cuando las cadenas colapsaron y las oportunidades cambiaron, ella siguió presente. Siguió hablando abiertamente de sus experiencias, celebrada por fans antiguos y nuevos, y continuó actuando de maneras que honraban su pasado mientras abrazaban el presente. El trabajo que comenzó a los 9 años, la disciplina que perfeccionó, Moesa, y la creatividad que aportó a los Parker todo sentó las bases de una carrera que pudo resistir el escrutinio, la decepción y la invisibilidad. La historia de la condesa Vaughan, finalmente compartida en toda su complejidad, es más que la biografía de una actriz. Es un testimonio de supervivencia contra viento y marea, una guía para futuras generaciones de artistas y una celebración del poder del talento, la perseverancia y el coraje. Nunca fue solo Kim Parker, nunca solo una compañera, nunca solo un personaje definido por chistes sobre su cuerpo. Fue una pionera, una sobreviviente y una artista cuya voz, una vez destinada a entretener a millones, ahora inspira a generaciones de maneras que Hollywood nunca podría predecir. Y quizás ese sea el triunfo definitivo, la condesa Vaughan sobrevivió, resistió y floreció, convirtiendo cada desafío en una prueba de su resiliencia. Cada revés en una lección y cada risa en un legado duradero que no se puede borrar.